El respeto, con Pablo Fuente. Muy buenas tardes, cuando son las 7:01 en las afortunadísimas Islas Canarias, cuando son las 8:01 en España, cuando son las 2 de la tarde aquí en Florida y las 8 también en Asturias, que es hasta donde nos vamos a ir hoy. Estaba escuchando la sintonía y tenía realmente la piel de gallina, porque no sabéis la ilusión que me hace volver a sintonizar con todos vosotros aquí en Radio El Respeto. Tengo hasta esa emoción propia. Me decía Nacho, qué bueno verte, bro. Y bueno, darle las gracias a Nacho Sevilla, que como siempre anda ya por ahí por el chat. Muchísima ilusión, Diego Acosta, Laura Cedrón, Burgalesa, Susana Serrano, bueno, todos los habituales de Radio El Respeto, bienvenidos. Hoy va a ser un programa al que yo le tenía ganas. Hace mucho tiempo que en Radio El Respeto no hablábamos de la COVID y ya sabéis que eso ahora polariza mucho, ¿no? Es como que o eres creyente o eres negacionista, cuando las cosas no son ni blanco ni negro. Y como siempre hemos seguido estudiando, hemos seguido analizando y hemos seguido hablando con personas interesantes y bueno, yo os anuncio, ¿no? Yo pasé la COVID en junio y me he quedado un poquito regular. Y ahora que he retomado el deporte, pues escuché, leí un post de Jaime Menéndez de Luarca, el invitado de hoy. Y bueno, Jaime y yo hemos tenido una relación, luego os lo cuento, porque él fue mi entrenador. Con él me clasifiqué para el Campeonato del Mundo de Medio Ironman en Australia en el año 2016. Y llamé a Jaime y le he dicho, oye, ¿te apetece estar en Radio El Respeto? Y aquí está. Así que, sin más dilación, doy la bienvenida a Jaime Menéndez de Luarca desde Asturias. Muy buenas tardes, Jaime. Pues Jaime se nos ha quedado congelado. Espero que no sea por el frío o el fresquito que hace allí. Espero que se recupere la conexión. Hemos probado todo, fijaros, ¿no? Y reconnecting. Esto es lo que nos dice el ordenador. Así que, bueno, mientras yo intento recuperar la conexión con Jaime, dejarme que le vuelva a llamar, os voy contando, ¿no?, cuál es un poco la idea que tengo sobre Radio El Respeto. Mucha gente me pregunta, oye, Pablo, ¿vas a volver? Bueno, Radio El Respeto, por supuesto que va a volver, ¿no? Pero volverá cuando se pueda, porque la vida que tengo en estos momentos es un poco una vida loca, como decía Pancho Céspedes en aquella famosa canción, ¿no? Esta vida loca. Bueno, pues la vida loca, vivo entre Florida, Canadá y estoy todo el día en los aviones y tengo un montón de ideas para, bueno, volver a hacer programas. Sigo intentando reconectar con Jaime, pero por ahora no ha habido suerte. Y os decía, ¿no?, que volveremos cuando tengamos cosas interesantes que contar y cuando el tiempo nos lo permita. Hay mucha gente de vacaciones, así que, bueno, este programa se quedará por ahí colgado en YouTube. Yo sigo intentando hablar con Jaime. Parece que ya tengo aquí. Ya tenemos aquí a Jaime. Me acaban de compartir datos, que me he muerto con internet. Bueno, estaba introduciéndote, Jaime Menéndez de Luarca. Muy buenas tardes desde Asturias. Buenas tardes, perdonad la conexión. Estamos en medio de la montaña. He tenido que venir a casa de un primo. Mi móvil no funcionaba, me acaba de compartir datos. Bueno, yo te lo agradezco porque sé que es un esfuerzo, sé que estás por ahí en un sitio difícil y te lo agradezco. Jaime Menéndez de Luarca es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es doctorado en Fisiología del Ejercicio, es triatleta desde el año 1990, entrenador nivel 3 de ITU, que luego explicamos lo que es, desde el año 2000, y bueno, innumerables Ironman, 7 veces finisher del Mundial en Hawái, doctorado, como decía, y también especialista en alto rendimiento a través de ganancias marginales, que luego vamos a contar lo que es eso. Pero Jaime, escribías hace poco, contando cosas sobre tus deportistas, porque tú llevas
tanto a deportistas de élite mundial, por ejemplo Sara, de la que vamos a hablar ahora, hasta luego grupos de edad como podía ser yo u otro numeroso grupo de triatletas, y tú entrenas a la gente y has, bueno, pues visto lo que ha sucedido con la COVID durante todos estos meses. Sé que eres un estudioso, así que me encantaría comenzar el programa con tu opinión de cómo estás viendo la situación y cómo se relaciona la COVID con el mundo del deporte, con la vuelta al ejercicio, una vez que hemos pasado la infección, que es de lo que se trata el programa de hoy. Bueno, lo primero, me ha gustado mucho pues, tu introducción en un mundo cada vez más polarizado, yo lo llamo reduccionista, en la que parece que solo sabemos coger los extremos y nos olvidamos de la grandísima virtud que tenemos en los acercamientos. Entonces, el nombre de tu programa me gusta, es el respeto, y el COVID pues es una enfermedad que apareció a finales de 2019, ya llevamos casi 3 años con ella, y como vino a intervenir en nuestras libertades, las que conocíamos hasta entonces, hemos tenido una gran polarización del sistema. Yo he tenido mis opiniones que han ido fluyendo, han ido cambiando sobre algunos hábitos, sobre algunas restricciones. Evidentemente, a nadie nos gustó quedarnos en casa. Pero ahora, 3 años después, el balance que hago es que quizás todos los profanos podríamos haber estado un poco más callados, porque se dijeron muchas barbaridades. Incluso 3 años después, los expertos en COVID siguen sin ponerse de acuerdo. Es decir, que prácticamente en noviembre, diciembre, haremos 36 meses del primer caso que se realizó. Como decía, se metieron mucho en nuestras libertades y hay muchas cosas que no sabemos y 3 años después lo que yo sé es que cada vez vamos a tener que ir aprendiendo más deprisa. ¿Qué es lo que estamos viendo que nos afecta a los deportistas? La rapidísima mutación de este virus, que lo hace difícil de controlar como creíamos los seres humanos que íbamos a poder controlar en 2020, que íbamos a ser capaces de erradicar este virus. Yo eso sí lo dije en 2020, lo tengo por ahí escrito, que lo que no somos los humanos somos dioses de la creación y no podemos contener un virus que yo dije en su día que era aéreo y se me echó mucha gente encima, luego resultó que sí. ¿Y qué sabemos ahora? Pues esa mutación afortunadamente la ha transmitido menos letal, y digo afortunadamente porque creo que todos estaremos de acuerdo en eso, y desafortunadamente como pues más transmisible. Es decir, lo que antes podía ser más fácil de controlar con ciertas medidas individuales, pues ahora es difícilmente evitable. Fíjate que yo lo había esquivado, yo creo que hasta como tú, ¿no? Que lo habíamos esquivado hasta hace muy poquito y hemos caído, yo en junio, tú creo que también recientemente, o sea que es casi imposible, ¿no? Por mucho cuidado que tengas, es muy difícil. Fíjate, yo no es que tuviese cuidado en sí mismo, sino que por mi forma de vida, pues mi relación social es breve, o estoy en Asturias en medio de la montaña, o estoy en Extremadura entrenando con gente al aire libre, entonces es difícil, pero al final interactúas con gente que sí tiene más vida social. Y yo, pues sí, a principios de julio caí, también me cogió en un momento de sistema inmune bajo, que luego entraremos en los detalles de cómo vamos a contar, sí. Cómo este virus es muy oportunista y evidentemente pues eso te hace reflexionar. A la vez que caí yo, habían caído muchos deportistas míos que no habían caído antes. En 2020, 2021 habían caído otros y los síntomas han ido cambiando. Es decir, que lo que he aprendido con algunos de mis deportistas me ha servido poco para lo que está pasando ahora. Ahora lo que estoy aplicando con los deportistas que lo están pasando es distinto de lo que apliqué en 2021 con otros. Bueno, eso es muy interesante, luego nos lo vas a contar, Jaime, pero una de las cosas que quiero que la gente entienda, porque hay muchas personas que seguramente estén sintonizando y que no sepan que, bueno, los deportistas, los triatletas, sobre todo, la forma que tú tienes de entrenar, que eres una persona a la que le gustan los datos, también te gusta guiarte por las sensaciones, pero eres una persona analítica que siempre intenta estar a la última de lo que va surgiendo, estudiando, invirtiendo, porque te has ido formando, viajando, yendo a sitios, aprendiendo sobre aerodinámica, siempre buscando pues esas ganancias marginales de las que vamos a hablar luego. Pero una de las cosas interesantes que todo eso ocasiona, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Jaime, es que nosotros tenemos acceso a muchos datos
desde el reloj hasta anillos de los que luego vamos a hablar, que leemos, ¿no? Y analizamos. Y sobre todo tú como entrenador y como entrenador de élite también analizas una cantidad de datos ingente. El Big Data famoso, que seguramente tú ya manejas el Big Data desde hace años. Claro, a ver, yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, como bien has dicho, doctorado en Fisiología del Ejercicio. Y si digo alguna barbaridad referida a inteligencia artificial o a Big Data, pues admito la corrección sin ningún tipo de problemas, teniendo en cuenta la llegada que tienes tú con este programa. Pero desde hace muchísimos años, cuando principalmente utilizábamos el pulso como mecanismo de control de la carga, te hablo ya de principios de los 90, antes que yo, otros entrenadores que ya me sacan algunos años también lo usaban. Antes que yo, los sistemas de potencia también se usaban, pero solo para profesionales. Entonces, en cada entrenamiento, un entrenamiento de 60 minutos, tiene 3.600 segundos, más o menos los aparatos que utilizamos para registrar los datos, registran un dato por segundo, algunos más, otros menos, pero más o menos. Es decir, y en una hora en la que tuviésemos en un programa velocidad, cadencia, que era lo que teníamos entonces, frecuencia cardíaca, solo en esa hora teníamos 3.600 por 3, que son 7.200, 9.800, no, 10.800 datos. Sí. Solamente en una hora, de un solo deportista. Es decir, que el tema del Big Data, evidentemente en el deporte está a un nivel, luego hay otras cosas de inteligencia artificial, ya sabes que ahora está muy de moda todo el tema de la codificación, pero en deporte manejamos datos ingentes desde hace muchísimos años y como cada vez es más fácil registrar datos, lactato, potencia, variabilidad de la frecuencia cardíaca, prácticamente cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, presión, la presión sistólica y diastólica, pues aumentamos. Es decir, de aquellos 10.800 datos que podíamos tener de cadencia, velocidad y pulso y cruzar los datos, ahora tenemos la inclinación de la carretera, tenemos sensores que miden la presión de las ruedas, es decir, y podemos empezar a cruzar datos todo lo que queramos. Es decir, que el Big Data en deporte se está usando desde hace muchísimo tiempo. Lo bonito de todo esto, Jaime, es que el programa de hoy, las gráficas que tú has preparado, que nos vas a presentar luego, vamos a hablar de datos, no vamos a hablar de opiniones, vamos a hablar de cosas concretas que tú has visto, que es lo que queríamos compartir, que es lo que yo quiero que tú compartas hoy con la gente. Efectivamente, mi opinión sobre el COVID, como además yo mismo, si cogiese al Jaime de abril de 2020, que no sé si recuerdas, yo lo diré siempre, se lo decía a mi mujer, dice, Pablo Fuente me lo dijo y lo diré, tú y yo somos amigos hace mucho tiempo, pero tú me dijiste, oye, vas a estar un tiempecito en casa, y yo no sé si recuerdas aquella conversación de WhatsApp, y dije, venga, Pablo, no seas exagerado, es decir, que si ya me he equivocado una vez, más veces me equivocaré, no sé si es la edad, pero admitir mis errores, pues no. Como todos, yo me he equivocado muchísimo también. Pero sí, efectivamente, vamos a hablar principalmente aquí de lo que es mi campo, el que yo domino, en el que me siento seguro, y vamos a evitar ese posicionamiento del COVID en el cual necesitamos tener un villano y uno bueno. Yo estuve mucho tiempo siguiendo en internet el enfrentamiento, que creo que fue muy malo para todos, de un urgenciólogo, Carballo, sí, con un chico Twitter que llegó a tener 150.000 seguidores. Sí. Y era un debate muy polarizado, porque se insultaban unos a otros, y en realidad yo estoy convencido de que los dos juntos habrían llegado a un entente cordial. Entonces, creo yo también lo he seguido, y además yo comencé con aquel chaval que tú mencionas, cuando todavía no tenía ni un seguidor. Me gustaría decir el nombre, pero es que no me salía ahora. Sí, a mí ahora me vendrá. Pero ¿Rey? Sí. Miguel Ángel Rey. Manrey. Que bueno, yo estaba en contacto con él muy al principio, compartí gráficas suyas en programas que están ahí, o sea, aquí luego me pareció, bueno, que se polarizó todo, como bien dices, pero bueno, hoy vamos a dejar eso a un lado, Jaime. Esta mañana, fíjate, porque la gente me dice, ya no hablas, bueno, yo me agoté, ¿no? Pero sigo leyendo. Esta mañana leía un estudio, Jaime, realizado por una empresa de nutrición que se llama Zoe en Reino Unido, y investigadores del King's College de London han publicado, luego lo colgaré en el link del programa,
un estudio con 336.000 personas que recopilan síntomas post-COVID, gente que ha tenido lo que se llama el COVID de larga duración. Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre lo que es el COVID de larga duración, cómo lo ves tú, y para eso creo que puedo enseñar hasta una gráfica que me has mandado, ¿no? Vamos a ver si nos entra, porque esto está medio oxidado. Aquí lo tenemos. Ya sabes que a mí siempre me gusta reconocer la autoría. La gráfica no es mía, es de la Sociedad Catalana de Medicina, ¿vale? Pero bueno, es una gráfica que se ve muy bien. Entonces, el long COVID, el COVID persistente, viene a ser todo aquello que ocurre pasados 28 días desde el contagio, desde el primer día de síntomas, porque sabéis que el contagio, en función de las cepas, sí, varía. Tenía 14 días, ahora son 4 o 5. Pues 28 días después de haber notificado el primer síntoma o el primer test, que puedes haber sido positivo asintomático, si persisten síntomas de la COVID que no existían antes, ojo, importante, pues como la disnea, cefaleas, fatiga persistente, fiebres altas, tos y ya cosas más complicadas, porque sabemos que tenemos 5 estadios del COVID. Nosotros solamente vamos a hablar de 2 o de 3, contando el asintomático. Pues pasados 28 días, si seguimos con esos problemas, que pueden ser leves, entre comillas, pero que son incómodos para nuestra vida, si somos personas sedentarias e interfieren notablemente con nuestra vida, si somos deportistas, tanto profesionales, evidentemente con ellos, pondremos ejemplos luego, como gente de grupos de edad que se toma su rendimiento de un modo serio, pues pasados los 28 días tendríamos que recurrir a una asesoría, o sea, a consejos médicos, no a consejos de este entrenador o de personas que no estamos capacitadas para diagnosticar. Sí. Entonces, long COVID, COVID persistente, como lo quieras llamar, todo aquello que pase 28 días después del primer síntoma, que no tuviese síntomas, que no hubiese ocurrido antes que no fuese en condiciones pre-COVID. Sí. ¿Vale? Es decir, podemos decir que en mi caso concreto, pues yo en 21 días había pasado todos los síntomas. Me ha quedado una tos un poco ahí, medio. Han pasado ahora 28 días. Y esa no me preocupa, se me ha quedado un pelín de tos, pero yo no diría que en mi caso tenemos un COVID persistente. Yo llevo casi 2 meses, Jaime, y noto una tos que viene por la mañana, algún ligero dolor de cabeza. Hay unos días, además lo hemos comentado, que salgo a entrenar y estoy fundido, pero completamente fundido. Y bueno, igual que antes no estaba, y han pasado ya prácticamente 2 meses, así que no sé si me caracterizaría como long COVID, pero algo se me ha quedado y espero que se me vaya cuanto antes, la verdad. A ver, que el long COVID puede remitir. Bien, sí. Por ejemplo, el long COVID es una infección vírica que cuanto más tiempo permanezca con nosotros, más puede complicarnos la recuperación y la puede complicar a muy largo plazo. Bien, evidentemente, pues el triatleta profesional Pablo da Pena utilizaba la expresión "se me achican los pulmones", que yo creo que el deportista lo puede entender muy bien. Ese reservorio que tenemos en pulmones para ir todo lo deprisa que podríamos ir, el deportista no lo tiene. ¿Qué ocurre en un sedentario? Que quizás ese síntoma no lo tenga. Claro. Pero un sedentario tenga una fiebre muy reconocible, o fatiga, o disneas del sueño, bueno, pues todas esas cosas. Entonces es muy importante la palabra individualización, importantísima. Es decir, no me vale lo que le ha pasado a mi vecino, de hecho a mí me lo trae mi mujer del trabajo, localizadísimo, 5 días después del contacto con un positivo, ella lo desarrolla y 5 días después de desarrollarlo ella, lo desarrollo yo. Y estando ella con 3 vacunas y yo con 2, el desarrollo ha sido distinto. En casa, 2 deportistas, ella es profesional, como tú sabes, sí. Y yo no. Yo soy mayor que ella, le saco 6 años. Es decir, no consigo establecer un patrón de por qué. En algunas cosas ella lo ha pasado un poco peor y en otras yo un poquito peor. Y no conseguimos establecer un patrón. Sí, la verdad es que cada uno lo pasa de alguna forma, ¿no? Igual mi mujer lo pasó de una manera, yo lo he pasado de otra y bueno, cada uno pues presenta ciertas cosas. Hay gente que se ha recontagiado y que lo ha pasado y no tiene o no nota absolutamente nada, otros que sí. O sea, que es que esto todo es bueno, pues
individual y misterioso también. Y lo bueno, quizás lo bueno de que hayamos entrado a analizar estos factores los entrenadores es que ya sabes que en el mundo del entrenamiento, sobre todo en el mundo que yo conozco, que es el del triatlón, el sharing knowledge, el compartir conocimiento, lo compartimos. Nosotros, lo que yo he aprendido lo publico, lo que ha aprendido Iván Muñoz lo publica, lo que ha aprendido Neco Llanos lo publica, y vamos viendo cosas que no nos vale para el ámbito de la salud. El ámbito de la salud, vuelvo a repetir, que es para los médicos. Si no nos queremos, no queremos para esto. Nosotros vamos a hablar de la recuperación post-COVID para el famoso return to play para deportistas, para que vuelvan cuando ya no son sintomáticos ni han desarrollado un COVID persistente. Es decir, no nos vamos a meter en cosas complejas porque no es asunto nuestro. Bueno, ¿te parece que vayamos con hablabas de cuál es la manera, ¿no?, de recuperar un poco la actividad deportiva habitual? Tú me has mandado esta gráfica que vamos a decir de quién es, porque también me has mandado Esta gráfica es del Instituto de Deporte y Medicina de la Universidad de United Kingdom. Sí. Es un protocolo, ¿vale?, que ellos han desarrollado. Creo que es un protocolo desarrollado durante la variante Omicron. Ahora estamos en los linajes BA4, BA5 y posiblemente yo me haya perdido porque he desconectado un poquito ya de todos estos datos y posiblemente ya estemos solucionando, pero es un protocolo que nos puede servir para ir avanzando en protocolos subsiguientes que queramos utilizar para nosotros. Pero coincide bastante con mis datos, que si queréis lo explico un poquito deprisa, que ellos dan 10 días desde el primer síntoma hasta volver a recuperar la actividad. Bien, 10 días, que no hagamos nada, que estemos tranquilos. Y a partir de esos 10 días hacen un protocolo progresivo que llegan al día 17 y con el long COVID persistente, con el long COVID descartado y los parámetros fisiológicos de los que luego hablaremos controlados, empezar los entrenamientos de calidad. Ellos llegan al día 17. En mi caso concreto ha coincidido que sí que he estado viendo que hacia el día 16 podemos volver a hacer entrenamientos de calidad, con lo cual coincide bastante bien. ¿Y esto cómo lo has visto, Jaime? Cuando dices... Esto lo he visto, sí. A ver, yo tengo una encuesta de escala de esfuerzo percibida que paso a mis deportistas cada día, se rellena automáticamente con un software del que luego hablaremos, y yo voy viendo un poquito dónde están las cosas. Entonces, esa frase de se me achican los pulmones, pues yo noto que cada vez estoy un poquito mejor. Lo que hemos visto en el COVID es, digamos, que tenemos una vuelta a la casilla de salida de la pretemporada. Es decir, normalmente en junio solemos hacer una paradita de una semana, 2 semanas para volver a afrontar los últimos 4 meses de temporada, y nos cuesta poco ponernos en forma porque tenemos toda la memoria motriz de todo el invierno, la primavera. Aquí lo que he visto es que la bajada de forma es muy grande, ¿bien? Como si estuviésemos en octubre del año siguiente. Es decir, prácticamente parece que estamos de cero. Es decir, no solamente que el COVID no nos permite hacer cosas, sino que al volver no somos capaces de hacer un ejercicio de 1 minuto en lo que antes hacíamos 1 hora. ¿Vale? Es decir, tenemos que volver a la progresión. Como hemos trabajado en septiembre del año anterior, sabemos dónde estamos y vemos que se recupera pronto, por esa memoria de la que digo, porque no hemos estado tanto tiempo. Como decía, lo hemos visto por esas encuestas de RPE, escala de esfuerzo percibida. Y eso significa, Jaime, eso significa que tú, cuando sales a hacer un ejercicio, les preguntas a tus deportistas o lo pueden poner directamente en el programa, oye, de 0 a 10 es un 7 el esfuerzo que he hecho, ¿no? Eso es a lo que te refieres con esa escala. Claro, prácticamente todos los programas de análisis del ejercicio, Garmin Connect, Training Peaks, VK5, Polar, Precision Performance, Wahoo Element, me dejaré millones porque hay muchísimos usuarios que están utilizando para el ejercicio salud la aplicación de Apple Health. Entonces, prácticamente todas te van a permitir darle una nota de escala de esfuerzo a la intensidad de tu ejercicio. ¿Qué ocurre? Que mis deportistas, como son deportistas de rendimiento, unos de alto rendimiento, digamos profesionales y otros de medio rendimiento, tú y yo, ¿no? Siempre digo medio rendimiento y alto rendimiento, pero tú buscas el máximo de tu rendimiento, tú sabes cuántos escalones podías subir con un esfuerzo de 6, ¿no? Por decirlo así. Y tú dices, jope,
Ahora subo los mismos escalones, pero me cuesta mucho. El escalón es un símil, pero antes podía correr a 10 kilómetros por hora, 6 minutos por kilómetro, y ahora salgo a correr y para mantener el esfuerzo percibido de 5, que es a lo que yo tengo que hacer un rodaje fácil, voy 20 segundos por kilómetro más despacio, voy 1 kilómetro por hora más despacio. Rápidamente cruzamos esos datos y enseguida vemos la pérdida que hay. Luego entraremos es la quinta gráfica que te he mandado. Es decir, es la comunicación continua con el deportista, con sus datos, que tú lo has dicho bien, que a mí me gusta mucho analizar datos, y con sus sensaciones, que hay deportistas a los que tenemos que enseñar a analizar una sensación. ¿Cuánto tiempo podrías estar aquí a esta intensidad? Y te dice alguien, 1 hora. Y dice, venga, vamos a probar. Y a los 15 minutos cesa la actividad, ¿no? Entonces, no tiene las sensaciones correctas. Esto nos pasa más en los sedentarios. Yo se lo dije un día a mi hermano, que mi hermano es jugador de hockey, pero no le gusta correr. Y le digo, no puedes correr 10 minutos seguidos. Y me dice, sí puedo. Y dice, no puedes. Bueno, salimos a hacerlo y aguantó 3 minutos de carrera. Es decir, que la educación en las sensaciones es muy importante. Y yo solo trabajo mucho con mis deportistas, que me den esos datos. Algunos me hacen caso y otros no, pero yo quiero información cualitativa de las sesiones. La cuantitativa ya la tengo, es ese Big Data, ¿vale? Ellos con sus relojes, a ver, lo tengo aquí, con sus relojes, con su anillo, con sus potenciómetros, eso se me vuelca todo y yo solo lo tengo todo. Pero si a mí no me dices, he hecho 10 de 1 minuto a intensidad 7 y no me dices que si la intensidad 7 te ha costado 9, claro, yo no sé lo que ha pasado, ¿vale? Y esa información es muy, muy buena, aunque pensemos que es muy anárquica. Me he dejado la vida, ¿no? Que un científico podría decir, ¿cómo cuantifico eso? Dice, yo lo entiendo muy bien, que es ese me he dejado la vida. No tendría que haber sufrido tanto para este esfuerzo relativo. Sí, yo lo vi en el rodaje de anteayer, un rodaje fácil que para ir a 6 el kilómetro no iba, fundido, y entonces llegué y puse en la escala, pues para ir a esta velocidad, que para mí es una velocidad que debería ser súper fácil, me ha costado la vida ir También es que hacía mucho calor, hacía mucha humedad, entonces también es difícil leer qué parte es el entorno, qué parte eres tú, pero bueno, para eso está esa escala, ¿no? Claro. Al final el deportista de rendimiento, ya sea aficionado, ya sea profesional, la mente es muy reptiliana y queremos buscar un factor que provoque una consecuencia. Y yo le digo a mis deportistas, dice, seguramente hay un factor principal, pero si eliminamos que ayer tuviste bronca en casa, con que cenaste fuera y además está haciendo muchísimo calor esta ola de calor, ¿cómo crees que te habrías sentido? Dice, pues no me habría sentido tan mal. Dice, es decir, que no es el único factor, el COVID, sí, el que está pasando ahí, sino que encima hemos pasado el COVID en plena ola de calor. Sí. Me imagino que en Florida, no sé cómo estaréis. Hace mucho. Mira, la percibida de ayer era 39. Claro, o sea, 32 más 60 de humedad, 39. Yo he venido a Asturias, desde Extremadura. Yo lo he llamado vacaciones térmicas. 22 grados de máxima. Bueno, pues de repente empieza a mejorar. Y he dejado el COVID atrás. ¿Es porque he dejado el COVID atrás? ¿Es porque he venido a Asturias? ¿O es una combinación de ambos factores? Porque además Asturias está a 0 metros sobre el nivel del mar, donde estoy yo, y Extremadura está a 500. Hay muchísimos factores. ¿Vale? Pero está claro que el COVID, como siempre digo, es el enchufe. O sea, si yo ese enchufe lo quito, voy a dejar de recibir calambre. Eso está claro. Vamos a enseñar la otra gráfica que me has mandado, Jaime. Es esta, o sea, estábamos hablando de que hay que volver de forma gradual. Y tú decías que a esos 16 días, tú habías visto, ellos decían 17, tú habías visto que con 16 te coincidía, ¿no? Sí, y en la línea roja, en el Stage 1, que ellos dicen 10 días de no reposo, yo he ido a 4 días. Bien, 2 días. Lo que hemos visto en estos sublinajes, BA4, BA5, si estamos ya en linajes nuevos, que seguramente sí, pues ya no sé, pero en donde estábamos, lo que hemos visto es que tenemos 2 días de fiebre media, en lo que he visto en mis deportistas, no hemos llegado a 38, un poquito de fatiga, un poquito de tos, dolor de garganta, dificultad para conciliar el sueño, y esos factores han sido comunes. Y el tercer día han desaparecido.
El tercer día ya hemos ido a nadar, perdón, el cuarto día, ¿vale? Es decir, no hemos estado 10 días de reposo. Lo que sí que hicimos en este Stage 1 rojo, es decir, el próximo mes, las próximas 28 días, no hay competición ninguna. Me da igual que sea una VTS, que sea una Copa del Mundo, yo tenía el Campeonato del Mundo de España de Triatlón Cross y el Triatlón de Plasencia y dije, fuera, no tiene ningún sentido porque sí que pensamos que hacer una vuelta a la intensidad muy agresiva puede tener alguna relación con recuperaciones complicadas de long COVID. Hemos visto, no vamos a nombrar a nadie, Jaime, que a deportistas de élite, tanto nacionales como internacionales, que habían intentado hacer una vuelta, no sé si rápida o demasiado rápida, han tenido alguna complicación, algún tema de miocarditis. O sea que sí que es necesario el controlar. Claro, estamos hablando de unos niveles de intensidad de prácticamente de gente top mundial, ¿no? O sea que no es un grupo de edad. Estamos hablando de que el 13% de las infecciones de COVID de 2022 se estaban produciendo long COVID, ¿vale? Vuelvo otra vez, 29 días o más, sí. Que igual a los 45 días ha desaparecido. Es muchísima gente, ¿vale? Uno de cada 8 casos, el 13%. Entonces, por lo tanto, muchos triatletas que conocemos han sufrido long COVID. Lógicamente, prácticamente lo estamos pasando todos. No sé si en España se había contabilizado ya el 60 y pico por ciento. Por ejemplo, yo no estoy contabilizado en ese 60 y pico por ciento porque yo no lo he notificado en ninguna base. Yo lo he pasado y ya está. Es decir, que antes podemos decir que una gran mayoría de los ciudadanos hemos pasado el COVID de modo sintomático o asintomático. Entonces, cada deportista va a tener una vuelta distinta y conocemos casos que son vueltas complejas. No conozco la idiosincrasia propia de cada persona, pero sí sabemos que deportistas de muchísimos deportes han tenido una vuelta complicada a la carga y que incluso algunos pueden haber perdido la temporada 2022. No creo que sea responsabilidad de una vuelta muy rápida porque nosotros mismos nos damos cuenta de si te pones un dorsal y compites con el COVID. Bueno, hemos visto algún caso particular. Yo lo puedo mencionar porque lo menciona él y ha dado entrevistas, que es Pedro, no me sale el nombre, de Toledo. Sí, en Ironman Lanzarote, que tuvo un ataque al corazón. Tuvo que ser evacuado porque él no sabía que competía con COVID. ¿Vale? Sí. Este caso lo comento porque es público, notorio, y mismo ha dado pues claro, él ha tenido un problema muy serio, pero claro, es que estamos hablando de casos extremos. Soy infectado de COVID, sabemos que pasan 5 días hasta que desarrollo los síntomas, pero ya compito con COVID y me planto en un Ironman. Evidentemente, esta combinación de factores es extrema, ¿no? Para los oyentes que no sepáis lo que es un Ironman, pues un triatlón de 10 horas de duración para los mejores, 8 para los mejores, 16 para los más lentos. Sin descanso, nadar 4.000 metros, 180 de bici, en Lanzarote era este caso, y se nos complicó con una evacuación a un hospital y con un infarto. Claro, son ejemplos bastante buenos de lo que nos puede pasar. Hemos visto más casos de gente que se levantaba con 2 grados de temperatura corporal extra, luego hablaremos de las herramientas que nos lo permiten, y decía, pero no habías dado positivo en COVID. Competías y ese día ibas fatal. Pues posiblemente esa gente que ha competido sin saberlo, porque no creo que nadie sabiéndolo ya lo hiciese. Sí. Lo hiciese porque sabemos que es muy perjudicial, aunque sea una carrera muy importante es mejor dejarlo, pues posiblemente eso sí lo compliquen. Pero volver a la carga muy deprisa es que no te va a dejar el COVID en esos 28 días, porque no, esos pulmones achicados, vas a decir, no, es que no quiero hacer lo que hacía el... No puedo, y además me estoy haciendo daño. Vale. Estábamos en el Stage 2, ¿no? Sí. Que el Stage 2 es mi cuarto día, para ellos es el día 11, y ellos ya empiezan a hacer pues una vuelta a la carga. Entonces, digamos que esa sería mi primera semana. Claro, estamos hablando de consejos para vuelta a la actividad de gente
más sedentario. Este protocolo, decían, empieza por 15 minutos, con menos del 70% del porcentaje de pulso máximo. Nosotros estábamos volviendo con 2.000 metros de agua, que podía ser un entrenamiento de media horita, y era flotar, como digo yo, ¿no? Pues entonces posiblemente estaríamos ajustándonos a ese porcentaje de pulso. Y al día siguiente, seguíamos en el Stage 2, este Stage naranja, pues igual salíamos a correr una carrera intermitente, haciendo 4 minutos de carrera, 1 minuto de andar, porque nos asfixiábamos, y el objetivo era ni mires lo que dice el GPS. Trote ligero, y estábamos ahí en 30, 40 minutos, que ya estamos en esos 30 minutos del Stage 3A que dice la Facultad de Ciencias del Deporte de United Kingdom, y poco a poco van subiendo la intensidad y van subiendo la carga, y nosotros pues más o menos lo mismo. Esa primera semana, duraciones de media hora de carrera de agua, hora y media de bici, y ya en la segunda semana nos atrevíamos a meter un día de cada 2, doble sesión, todo muy light. Y al final de esa segunda semana, que nosotros estaríamos en el día 14, nos atrevíamos el domingo a meter un pequeño cambio de ritmo, a ver por dónde funcionaban las cosas, siempre atendiendo a posibles síntomas de alerta del corazón. Oye, tengo un pinchacito, el pulmón se queja, pues ahí la orden era parar inmediatamente. Bueno, con ese protocolo que estamos haciendo, más o menos todos mis deportistas me están diciendo lo mismo. Oye, no estamos tan mal como pensábamos. Y les digo a todos, vale, pero seguimos así. Por precaución. Por precaución. Porque no hay nada que ganar, aunque tengamos una carrera dentro de un mes, y sí mucho que perder, porque tenemos 20 carreras dentro de 20 meses. ¿Me explico? Entonces olvídate de esa carrera, y lo estamos viendo. Que además no volvemos con ese punch, no volvemos y nos vamos a pegar con gente, pues, con gente de nuestro nivel que no ha pasado el COVID o que lo ha pasado hace 4 meses. Entonces, nosotros hemos puesto la precaución ante todo. Lo que pasa es que, claro, quien ha diseñado la tabla de Gran Bretaña ve mi protocolo, dirá, hombre, no eres tan precavido. Y le digo, ya, tampoco voy al público al que vas tú. Claro. Pero bueno, pero se parece bastante. 16 días de reintroducción y más o menos a las 2 semanas del COVID. Y, por supuesto, les pido, aunque sabemos que hay una pequeña polémica sobre si es necesario hacer tanto test o no, yo en mis deportistas les pido test de COVID negativo para empezar a hacer cosas. Es decir, una vez que normalmente en el 4º o 5º día están pasando ese test negativo, y ahí ya estamos empezando a hacer algún entrenamiento. Cuando hablo de calidad me refiero a, bueno, pues si estaban haciendo 1 hora continua al 100% de intensidad, ahora les pido que hagan 6 de 1 minuto al 90% de la intensidad de esa hora. Es decir, muchísimo menos y un 10% menos, ¿vale? Pero sí coincidimos en esas 2 semanas para volver a la 16, 17 días, 2 semanas y media para volver a esto. Y una vez que estamos en ese día 17, estamos en la creación de la base. Estamos entrenando para poder entrenar. No estamos entrenando aún para competir. Aún nos quedarán 2, 3, 4 semanas para plantearnos un dorsal. Ya. O sea, todo muy gradual, Jaime. Por supuesto. Todo muy, muy gradual. Y en la primera carrera a la que vayamos, vamos a ver dónde estamos, porque ese chute de adrenalina que nos mete en una competición, pues puede que en el primer repecho volvamos a cerrar los sistemas que son los que aportan energía a nuestras piernas, en nuestro caso, a nuestros brazos para nadar, y que no funcionen. Podemos encontrarnos con esa reacción. Jaime, tú comentabas antes, nos enseñabas el reloj, nos enseñabas anillos. Hay muchas de estas cosas que tú les preguntas a tus deportistas por sus sensaciones, que son muy importantes, pero luego tú también analizas datos. Me mandabas alguna gráfica, vamos a ver si puedo meter alguna, porque creo que eran muy interesantes. Espera un momento. Aquí la tenemos. Cuéntanos qué es lo que tú estás viendo aquí. Bueno, vamos a ver. Quizás entro en un tema levemente complejo y lo voy a intentar explicar
Fácil. Aquí estamos hablando del HRV, en español FCV, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Lo explico muy deprisa. ¿Qué quiere decir? La variabilidad de la frecuencia cardíaca es la diferencia que hay entre los latidos. Si tenemos 60 latidos por segundo, entre onda R y R de un electrocardiograma, ¿vale? Es los clásicos picos que vemos, hay 1000 milisegundos de media. ¿Qué ocurre? Que el latido no es uniforme. Podemos tener un latido entre R y R 1000 milisegundos, en el siguiente 950. Es decir, hay una diferencia de 50. Entonces hay unos parámetros que a mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, y no confundir con arritmia, que son cosas distintas, ¿vale? Sí. Es la diferencia entre... Lo estoy explicando muy por encima, ¿vale? Pero esto es lo que queremos, Jaime, que lo expliques Vale. muy por encima en un lenguaje absolutamente mundano. Así que perfecto. Bien. Vale. Diferencia en milisegundos de la media entre los latidos. Y he dicho una barbaridad, ¿vale? Tenedmelo en cuenta. Bien, pues eso es el HRV. Y se puede explicar en distintos parámetros. Yo utilizo RMMSD, que es la raíz, el cuadrado de la raíz media de la diferencia entre latidos. Bien, pues esta es la gráfica de Sara Pérez. Tengo permiso para ponerla. ¿Ven? Ella Sara Pérez, para que la gente que no la conozca, triatleta, bueno, ex nadadora olímpica, ella es triatleta, campeona del mundo recientemente, y Jaime la lleva como deportista. Eso es una chica que hasta, ella fue diploma olímpico en Atenas como nadadora y ahora es triatleta, intentó volver a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, se quedó primera reserva española, no lo consiguió y quería estar en París. Bien, entonces aquí lo que vemos es su variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que esa variabilidad de la frecuencia cardíaca va por tendencias. Digamos que las tendencias descendentes nos indican una señal amarilla o una señal roja. Atención. Esto es muy importante, Jaime. Lo que estamos mirando es la tendencia. Es decir, oye, Perfecto. Un día no nos va a decir nada, un día en sí mismo, ¿vale? Que un día baje sobre el día anterior, no hay problema, pero las tendencias sí. Entonces aquí tenemos una sobreestimulación de su sistema inmune tremendo, porque lo que vemos en esta primera bajada que vemos aquí el 13 de junio, ¿vale? Esa bajadita que veis ahí, eso es un viaje a México, que fui yo con ella a la Copa del Mundo de triatlón de corta. Entonces, vemos que su sistema vagal, su sistema nervioso parasimpático, es decir, el que nos frena, se pone en marcha, digamos, si valga el oxímoron. Es decir, su sistema nervioso simpático, el que la tiene que acelerar, se frena. No sé si ¿vale? Y lo vemos por ese viaje que tenemos aquí, que es el 13 de junio. Y vemos ese valle que tenemos aquí, que es cuando tiene que competir. Esa competición le sale mal, no tiene nada que ver con el COVID en este caso, ¿bien? Pero vemos que su variabilidad de la frecuencia cardíaca baja muchísimo a raíz de un viaje transoceánico. Bien. Puede ser perfectamente por el avión, el cambio horario... En este caso, antes he dicho que no tenemos factores únicos, en este caso el factor único, bueno, también puede ser que en Huatulco, que era donde había más humedad, la presión del viaje, pero el factor principal es que el viaje fueron un viaje a México Distrito Federal, 11 horas de escala, pérdida de una conexión, ya sabéis cómo están los aviones, entonces todo eso nos deja el sistema nervioso simpático de... México con 2.400 metros de altura. Eso es. Bueno, entonces compite mal en esa prueba, no lo utilizamos como excusa, es un factor que yo tengo ahí, porque otros deportistas que fueron con ese viaje compitieron bien, pero Sara es muy de cuidar el detalle. Consigue tener una tendencia al alza, que podemos ver aquí, ¿bien? Es decir, remonta hasta el 3 de julio, y el 3 de julio vemos que inicia una tendencia descendente, que yo creo que tiene relación, es decir, lo que habíamos estado 2 semanas fuera, de México a Canadá, competir con las mejores triatletas del mundo en 2 pruebas seguidas en 48 horas, y volvemos a España, que es el punto más alto. Ahí le damos un poquito de descanso, pero yo tendría que haberle dado un poco más de descanso todavía. Y iniciamos una bajada muy pronunciada desde la mitad de la gráfica. Es decir, y se planta un mes después de México para competir en una prueba de media distancia en Canadá. Que por algún motivo yo intuía que no le iba a salir bien. Por algún motivo era esta gráfica, una tendencia descendente mantenida de 3 semanas. Difícil que funcionase bien. Podía funcionar, pero lo normal es que no. Y eso, vemos... Jaime, permíteme que te corte.
estos son muchas veces cuando estamos las personas de la calle viendo una prueba de atletismo, ¿no? Como podemos ver en la 2 una tarde cualquiera de la Diamond League, ¿no? Y que salga la entrevista y que diga el deportista, no he tenido mi día. O sea, no me ha salido. Siempre puede haber una explicación y esta posiblemente es una, que ella había tenido una serie de viajes, podías... No la puedes decir en la entrevista si es un medio de comunicación de cara al gran público, porque va a sonar la excusa. Es decir, nos la tenemos que tragar, ¿no? Porque los viajes se deben planificar mejor. Yo aquí, pues creo que los viajes estaba en nuestra mano haber hecho alguna cosa mejor, posiblemente. Que esa cosa mejor podía haber sido viajar con más antelación, buscar billetes un poco más directos, pero claro, luego está todo el tema económico, que como está la cosa y las subvenciones y todo influye, también hay que decirlo. Claro que los atletas, y tu mujer es una atleta de alto nivel, que lo vive todos sus días, pues viven en unas condiciones de subvenciones pues bastante precarias. Mira, te voy a poner el ejemplo. Becas, no subvenciones, becas. Sara era su última oportunidad de estar en la lucha de París. La lucha de París acaba de empezar y tenía que puntuar bien en México. Ella se pagó el billete en primera, yo no. Yo soy entrenador, ya dormiré luego. Y el billete en primera, pues ya sabéis lo que cuesta. Pues es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Sabemos que los mejores triatletas del mundo, cuando pueden, intentan viajar en primera. ¿Qué pijos? Y dice, no, perdona, va contra mis ingresos porque me lo pago yo. Y cuando llegamos a México nos dicen que nuestro vuelo se ha cancelado y que vamos a estar 11 horas en México DF. 11 horas. Bueno, yo saco la tarjeta de la federación y entramos en la sala VIP, que costaba 60 euros por persona, pero por lo menos teníamos un sitio donde tumbarnos y un sitio donde íbamos a comer mejor, que no estar tirados en un mostrador. Es decir, intentas ya parchear un poco la pérdida de la conexión, pero ante eso, ¿qué puedes hacer? Esa te la vas a comer. Entonces, viajar antes, pues es mejor. ¿Vale? Entonces, vuelvo a la gráfica un poco y veis esa línea que se había recuperado un poquito tras el viaje, vuelve a caer y sigue cayendo y nos coincide el punto más bajo en la Copa del Mundo en el 70.3 en una prueba de larga distancia de Canadá. Y otra vez, bueno, tenemos una mala planificación de junio-julio y a la vuelta de Canadá, por segunda vez, veis esa segunda bajada ya que cae en picado, que se hunde, eso es el COVID, ¿vale? Es decir, no podemos usar el COVID como ejemplo en Edmonton porque dio positivo 4 o 5 días después. En Edmonton teníamos el sistema simpático totalmente anulado y lo que decíamos del COVID, el COVID es un virus oportunista, nos coge destrozados. Muchísimo viaje, muchísimo transoceánico, la pérdida de una bicicleta. Bueno, ahí se le perdió una bicicleta, se la rompieron, todo eso supone un estrés. Con lo cual, dice, podemos decir que si en esos meses previos, si ella hubiese estado expuesta al COVID, lo habría pasado de modo asintomático. Quizás, pero venía muy débil y cae en redondo. Y ahora estamos en ese stage 3 del día 10. Y ahora, pues, ¿qué le he dicho yo esta semana? Mimos y buena comida. ¿Qué ha hecho? Pues se ha venido a Lugo a entrenar con su pareja. Otra vez 10 grados de baja la temperatura, comes en casa de los suegros, vienes a mesa puesta, pues mimos, que es la clave. Y me está mandando los entrenamientos que está haciendo con el Centro de Tecnificación de Galicia, con Antonio Serrato, otro triatleta, y le digo, vale, pero detrás, no abras el motor. Y entonces me va informando. Si esta gráfica la siguiésemos viendo hacia la derecha, hemos empezado la remontada. ¿Vale? Esta gráfica es la mía, esto es lo mío, ¿vale? El punto más bajo, este que vemos, coincide con el viaje ese a Canadá y yo hago aquí una anotación. Es curioso, Jaime, que tanto tú como ella, el efecto que tiene el viaje es bestial. Sí, estamos viendo en HRV que hay dos cosas que te destrozan. Los viajes transoceánicos y el alcohol. Pero el alcohol en dosis mínimas. 2 cervezas y la falta de horas de sueño. Entonces estamos viendo que nos está permitiendo todo este Big Data que nos están poniendo de modo accesible con medios de medición baratos, entre comillas. Nos están diciendo, oye, vuestra salud no era lo que creíais. Había cosas que se podía corregir muchísimo. Ya sabemos cómo funciona, por ejemplo, el lobby del alcohol, ¿no?
que una cerveza al día puede hidratarte más que el agua, que la copa de vino tiene taninos. Nada, el alcohol siempre es perjudicial, ¿vale? Y lo vemos en el HRV de modo continuo. Entonces, déjame que te haga una pregunta, Jaime, porque mucha gente se va a preguntar, estábamos hablando de Sara, estamos hablando de tus números, pero ¿cómo puede, porque el HRV, que suena así como algo muy misterioso, aunque lo has explicado muy bien, pero el Apple Watch y muchos otros dispositivos te proporcionan esa información, o sea, no es algo que haya que comprar algo específicamente para no. ver... De hecho, un fisiólogo de referencia que me gusta a mí mucho, Marco Altini, puedo hablar de estas cosas porque no tengo ningún conflicto de intereses. A mí ni HRV Training, ni Oura, ni ningún sistema me patrocina. Todos estos sistemas de medición me los he comprado yo a precio de calle, o sea, no debo ningún favor, ¿no? Entonces, hablamos de Marco Altini, por si le queréis buscar. Es un fisiólogo italiano, joven. No creo que llegue a los 40 años. Entonces ha desarrollado una aplicación en HRV Training que vale 10 euros una sola vez y se hace poniendo el dedo aquí. Sí. ¿Vale? Entonces, fijaros qué fácil, porque la gente, todos tenemos un teléfono móvil y es poniendo el dedito. Sí. Y es cualquier teléfono que tenga flash con linterna, le das a la linterna, te mide el flujo sanguíneo por la mañana antes de levantarte y te va a dar esa información. Es un hábito de... 2 minutos, sí, o menos. Sí, 2 minutos. Lo que, como puede ser un poco rollo tener el móvil, a mí personalmente me gusta dejar el móvil fuera de la habitación y no me gusta de levantarme, coger el móvil y encenderlo, pues hay otras formas de medir el HRV. Esto es un anillo, se llama Oura, lo que vuelvo a decir que no tengo ningún conflicto de intereses. Y con unos sistemas lo voy a enseñar porque yo lo tengo también, fijaros, todo pagado, nada estamos haciendo publicidad. Aquí creo que lo estáis viendo bien, que lleva una serie de sensores, ¿lo estáis viendo? Eso es. Creo que se ve bastante bien. Sí, tú lo estás enseñando mejor. Pues este anillo nos mide índices de saturación en sangre, es decir, me está permitiendo ver cosas que antes solo podíamos tener monitorizados con un holter o con una persona ingresada con muchos sensores en un hospital. Vale, evidentemente con una menor calidad de la información. Sí, pero muy preciso. Pero muy preciso y en el que podemos observar tendencias. Entonces, todo esto lo estamos haciendo, yo lo estoy haciendo a través de Oura, lo podéis hacer aquí con el móvil, lo podéis hacer con una pulsera de actividad, el Apple Watch lo hacen y los nuevos Garmin lo están haciendo también. Por ejemplo, yo no uso el reloj para medirlo porque a mí dormir con un reloj pues me resulta incómodo y entonces el anillo me parecía más fácil de manejar. El anillo me ha parecido logísticamente lo más sensato. Y lo que decíamos, viendo mi gráfica, pues vemos que a mí el vuelo transoceánico me destroza y que el 9 de julio, que tengo la anotación aquí, veo COVID y vuelvo a bajar. Hasta el 10 de julio al 16 de julio, al 26 de julio, con una tendencia descendente. Esa misma mañana del 9 de julio, que es el día que yo ya noto fiebre, por la mañana el propio anillo me había dicho que mi temperatura corporal había subido más de 0,6 grados centígrados. Es decir, cualquier cosa que me suba más de 0,5 es un cambio drástico en mi salud. Y lo veo, es decir, los seres humanos somos muy estables si estamos sanos, ¿vale? Es decir, si nuestra temperatura... Eso, Jaime, y creo que el fisiólogo que mencionabas lo cuenta muy bien, el cuerpo busca la homeostasis. Exactamente. El estar siempre en equilibrio, ¿verdad? Claro, la homeostasis es el equilibrio. Por eso cuando estamos enfermos y queremos hacer ejercicio, nos asfixiamos, porque lo que le está diciendo al cuerpo es todos tus recursos energéticos los vamos a utilizar en volver al equilibrio. Yo no quiero utilizar recursos energéticos en que tú corras deprisa, porque esa no es mi prioridad. La prioridad de mi cuerpo es recuperarte. ¿Bien? Entonces la homeostasis, el equilibrio es muy importante. Entonces, ¿qué estamos viendo? Gracias a este tipo de mediciones, pues nuevos métodos de control de salud. De hecho, yo tengo amigos en medicina primaria, en atención de urgencias, y el anillo les ha gustado mucho. Dice, joder, es que estás monitorizando lo que hacemos nosotros con un holter.
con menos precisión, vuelvo a insistir, ¿eh? Sí. Pero bueno, que con suficiente para las tendencias, para darnos, oye, los síntomas de alarma, el semáforo, ¿no? Oye, ojo, luz amarilla, pues esto te va indicando las cosas. Exactamente. O sea, es decir, que tiene un analizado de índice de saturación de oxígeno en sangre. Sí. Es decir, y bueno, y luego como tiene acelerómetros, sabe si has nadado, sabe cuántos pasos has dado. Pues bueno, pues con esta pulsera de actividad monitorizamos esto. ¿Y qué vemos y cómo vemos una correlación de COVID? Vemos que el sistema nervioso simpático en infección de COVID se nos viene abajo. Y además, que me lo mencionabas tú en pre-entrevista, tiende a avisarnos. Hay una pequeña bajada 2 o 3 días antes del RMSD, un pequeño intento del cuerpo de remontar y ¡pum!, para abajo. Sí, es curioso porque a mí también cuando me levanté aquella mañana yo no notaba nada, pero me dijo, oye, ojo, la temperatura más alta, aquí hay algunas cosas que tienes que prestar atención, y fue prestar atención. Me pondré un suspenso. El 9 de julio yo me levanto con temperatura corporal alta, pero el HRV estaba normal y tenía una travesía de natación. Y dije, bueno, pues voy. Era al lado de casa, media hora de coche, me apetecía ir y fui. Y la hice bien. Y por la tarde estábamos en Cáceres y dije, qué calor hace hoy. Y me dice, no, hoy no hace mucho calor. Y nada, efectivamente, 37 grados, esa noche no dormí y por la mañana fui a hacer un test y ahí estaba. Es decir, yo estaba avisado el día antes. Pero, claro, es que los seres humanos tenemos la mala manía de pensar. Si no pensásemos tanto, nos equivocaríamos menos, pero tomamos decisiones y esas decisiones son las que nos permiten aprender cosas y a la vez las que nos permiten equivocarnos. Y yo me equivoqué, pues posiblemente pasé una noche muy mala por competir sin hacer caso a mis parámetros. Pero tampoco somos máquinas, es decir, tampoco quiero deciros a vosotros, oye, dejad de hacer cosas porque una máquina dice que tu temperatura corporal ha subido 5 medio grado. Es decir, hay que tomar decisiones en la vida y vivir fuera de las 4 paredes y del Wi-Fi. Vamos con la última gráfica que me enviabas, Jaime. Explícanos qué es lo que estamos viendo aquí, porque esto es como la cuadratura del círculo. Sí, bueno, esto es, volviendo a Marco Altini, el programa del que os he hablado, que tiene ese coste de 10 euros, lo puedes utilizar vía app o vía web, cuesta 10 euros una vez y te olvidas. Esta es la herramienta que yo utilizo como profesional. Bien, lo veis a la derecha que pone Coach Panel. Entonces yo tengo aquí pues a todos mis deportistas que utilizan HRV y que quieren ver eso. Entonces yo veo en el día a día un panel rápido. Entonces me puede hacer una comparación de distintos valores. Yo le digo qué valores quiero que me compare. De esta semana, de la última semana respecto al mes pasado. Es decir, con esos parámetros, si yo veo que los parámetros que influyen en mi rendimiento, que cada entrenador tendrá unos, están peor que el mes pasado, claramente estoy decayendo. Y si están mejor, si el círculo es más grande, pues estamos mejor. Pues, por ejemplo, ¿qué vemos? Que el mes pasado, que yo no pude apenas entrenar por culpa del COVID y de los viajes, mi carga de entrenamiento, este training load, ha sumado un 71% respecto al mes pasado. Es decir, que si antes estaba haciendo 10 horas, ahora estoy haciendo 15 a la semana, ¿vale? Es decir, perdón, 17. Es decir, estoy dando un 70% más. Es que estoy entrenando muchísimo más. Y dice, no, es que mi volumen de entrenamiento durante el COVID había bajado. Bien. Que mi consumo máximo de oxígeno ha subido un poquito, un 1,5%, que es mucho. Sí. Claro, porque había decaído mi forma. Que mi HRV es ascendente, que mi frecuencia cardíaca es descendente y que además, y esto no tiene tanto que ver con el COVID, como con algunas cosas que he ido cambiando, que mi calidad del sueño ha ido increciendo. ¿Vale? Porque el anillo concretamente se hizo al principio, sí, sobre todo para mejorar la calidad del sueño. Luego vimos que había cosas mejores. Pero estamos viendo que dormimos mucho menos de lo que pensábamos. Jaime, tenemos bastante gente mandando preguntas. No sé si... vamos a ver por aquí. Te voy a mandar alguna. Se puede ver, yo creo que lo has contado, nos pregunta Burgalesa, si se puede ver ya la influencia del COVID en los resultados y marcas de atleta de élite.
triatlón y también Ironman. No sé si, bueno, lo que estamos viendo es que las marcas se van batiendo. Tenemos a los noruegos, sobre todo en Ironman, haciendo marcas increíbles, con lo cual, por lo menos desde mi punto de vista, no se ha visto mucho. No sé lo que opinas tú. Volvemos a la individualización. Aquellas personas con un long COVID más allá de esos 28 días con fiebres altas no tienen, o sea, no es que se pueda ver, es que no tienen, es que no están compitiendo. Claro. Entonces, pues ahí tenemos el efecto del COVID. Podemos ver los que están volviendo a la carga y podemos ver que están compitiendo a un gran nivel. No diré nombres, porque este caso concreto sí lo he hablado en privado, pero yo en el triatlón de Edmonton observé un par de resultados muy anómalos de gente que había pasado el COVID hacía un tiempo, sobre todo en su deporte de procedencia. Es decir, si queremos cuantificarlo, yo he cuantificado... Mira, ¿Para bien o para mal, Jaime? Para mal. Pérdidas en 25 minutos, salir del agua 1 minuto y medio peor que gente con las que nunca habían sido derrotados. Es decir, sé a quién te refieres, vamos a mantener el nombre, pero sí, yo, llamó mucho la atención. Yo diría que no, porque no es que el mejor nadador, Alistair Brownlee, le sacase un poco más de lo normal, no, es que gente que nada mucho menos que estas personas no tendrían que estar nunca ahí. Es decir, yo vienen por ahí. O puedo poner un ejemplo, yo hice una travesía el día antes de dar positivo en COVID de 3.000 metros y perdí con el mejor nadador 4 minutos, perdón. Y volví a hacer otra travesía a misma distancia, una fue en Mérida, otra fue en Orellana, en Cáceres, y le dije a la persona que me echara una mano con la natación, ya estoy bien, ya me noto bien, pero calculo que voy a perder 1 minuto y medio, 2 minutos más respecto a Mérida. Y efectivamente, en vez de a 4 minutos salía 6:15. Es decir, yo sabía cuánto me faltaba. Pero creo que es más por la pérdida de forma inducida por el desentrenamiento del COVID que por las secuelas del COVID en aquellos que no tienen COVID persistente. Ya. ¿Vale? Muy interesante. David del Valle, perdona, Jaime. Creo. Y eso te honra porque como certezas hay casi ninguna. David del Valle nos pregunta: me da miedo coger la COVID por el deporte que practico, pesca submarina. ¿Habría algún ejercicio para recuperar la capacidad pulmonar? Pues parece que nos hubiésemos preparado esta pregunta y en este caso no. No, pues son todas del chat. Hemos preparado la ubicación para no quedarme sin internet en ningún momento aquí. Exactamente. Pero bueno, yo estoy utilizando un sistema de contrarresistencia de los pulmones que se llama Aerofit. Bien, hay un montón de marcas. Otra vez no tengo conflicto de intereses. Spiro Tiger. El otro día salía en Instagram, ¿cómo se llama este ciclista colombiano de Education First tan famoso? Rigoberto Urán, trabajando en la respiración. Entonces, son sistemas que ocluyen la expiración o impiden o dificultan la inspiración, y mediante un programa de entrenamiento diseñado por la marca, cada marca tiene esto, pues vamos desarrollando nuestra capacidad pulmonar. Estoy viendo, y además he visto un par de estudios, y como no sabía que iba a entrar esta pregunta, no tengo el link, pero intentaré pasártelo, Pablo, en el que se está viendo que Aerofit, podéis utilizar la marca que queráis. ¿Podría ser otra? Se llama contrarresistencia pulmonar. Llevamos haciéndolo 30 años, muchísimos años. Antes se inflaban globos. Sí, me acuerdo. O pajitas de soplar, respirar. Se ha utilizado en recuperaciones de COVID en sedentarios. Yo lo estoy utilizando, se lo estoy recomendando a mis deportistas para recuperar el COVID. Parece que funciona bastante bien y sobre todo hay distintos aparatos. Los hay de 50 euros, los hay de 150. Y vas a mencionar los resultados del estudio, aunque no tenías el estudio, pero ¿qué es lo que decía el estudio, Jaime? Pues el estudio era que el grupo control, en los que no hacían contrarresistencia pulmonar, tardaban 4 semanas más en recuperar sus valores basales. O sea, que funciona por lo que tú estás viendo, más eso. Acelera la recuperación. Todavía me quedan dudas de si mejora
porque se lleva haciendo muchos años la contrarresistencia pulmonar, de si somos capaces de mejorar. Evidentemente, el entrenamiento de los músculos respiratorios mejora la potencia de ellos, porque no tenemos nada más que ver a los buceadores. Cualquiera que hayáis visto la peli de Guerra Azul lo veréis, que se pueden hacer, con muy poquito entrenamiento de apnea, se pueden hacer grandes apneas. Bueno, hemos tenido un especial aquí de apnea con un subcampeón del mundo, con 130 metros de profundidad, creo recordar, y él hace cursos y es increíble ver cómo gente que asiste al curso por primera vez y que no tiene entrenamientos específicos, cuando les ponen a simplemente con la cabeza dentro del agua, pueden hacer 4 minutos, que es una cosa que resulta increíble, pero es así. Claro. Entonces, respondiendo a la pregunta, David Valle creo que era. David del Valle nos preguntaba esto. David del Valle, que si es buceador, no sé si hace pesca submarina. Pesca submarina, nos dice. Pesca submarina, es un deporte que conozco porque mi padre lo hacía y yo le he acompañado mucho. Un deporte muy bonito. Sabéis que en la pesca submarina está prohibida la respiración por escafandra y tienes que bajar a pulmón. Bueno, pues lo mismo que le digo a David que con mis deportistas. Si antes podías bajar a por un mero a 14 metros, pues igual recuerda que ahora tienes que bajar 7, que decían en el buceo que lo importante no es bajar, lo importante es subir, ¿no? Que hay que volver. Entonces, pues lo mismo. Además que es muy fácil en la pesca submarina perder el norte ante una pieza importante. Así que, David, trabaja tu respiración, no tengas miedo a coger el COVID porque lo terminarás cogiendo, y cuídate lo máximo posible y si en algún momento haces esto, pues haz una vuelta, que es un deporte, la pesca submarina, vuelve progresivamente y no se te ocurra bajar a tu máxima capacidad el segundo día. Rubén GJ nos pregunta ¿qué diferencia hay en seguir esta pausa con gente que está vacunada y con gente que no? No sé si lo has podido medir. No, porque tengo siempre me gusta decir, ese N igual a 1, ¿no? Cuando la muestra es muy pequeña, cuando tenemos pocos sujetos, y mi muestra es de 15 sujetos y tengo más o menos la mitad no tengo ningún no vacunado, por lo tanto no puedo hacer la comparación, pero sí tengo pautas de 3 y pautas de 2 y no he visto ninguna diferencia. Nada que digas, la gente con 3 dosis lo pasa mejor. Quiero aclarar que yo no estoy diciendo que 3 dosis o 2 dosis sean... No estoy metiéndome ahí. Estoy diciendo que en la recuperación de COVID persistente en deportistas no he visto diferencias entre tener 2 dosis y 3 dosis. Te estás ciñendo a los datos de la gente que llevas tú. Punto. Yo no digo que nadie se ponga 2 dosis ni 3 dosis, nada. No entro en Djokovic. Y además sabemos lo que polariza también este tema, así que por eso nos hemos intentado ceñir a los datos y Jaime nos ha enseñado gráficas de personas, bueno, que han dado su permiso para enseñarlas y la suya propia, en la que se observa perfectamente los efectos. Jaime, vamos a ir acabando. ¿Qué recomendaciones, qué pautas, consejos, aunque sé que no te gusta mucho darlos, pero para la gente que nos esté viendo hoy, para hacer un breve resumen, con qué mensajes nos tenemos que quedar? Vamos a ver, yo voy a repetir aquí los consejos que he dado a mis deportistas, a las personas que me confían su rendimiento. Bien, no hay ningún consejo moral. Hay consejos de... Está claro. Viajar con mascarillas buenas, ¿vale? Ya sabemos que la mascarilla por sí mismo no funciona para evitar la pandemia, que la pandemia es lo que pasa a nivel global, pero sí sirve para que si yo estoy recogiendo un dorsal o en un avión cerca de alguien con una carga viral alta, mi carga viral disminuya. Entonces, lo vimos en el último Mundial de Ironman, que fue en St. George, en Utah. Que es esa camiseta que llevas tú de finisher, ¿verdad? Sí, el último Ironman, el último Mundial. El último campeonato del mundo que ha sido en Utah hace unos meses. Pues en los profesionales solamente 2 personas estuvieron en la rueda de prensa con su mascarilla, cuidándose. Curiosamente 2 mujeres, Daniela Riff, que ganó. No hay correlación, ¿vale? y Lisa Norden. Ninguno de los demás
ni el resto de mujeres ni el resto de hombres favoritos que fueron a la rueda de prensa estaban con la mascarilla. Se la quitaron para la rueda de prensa, pero en la recogida de dorsales ellas eran las únicas que lo llevaban. Entonces, yo a mis deportistas les digo, en aglomeraciones, en espacios cerrados, en viajes en coche, como sabemos que está presente en todas partes, vamos a utilizar una mascarilla FPP2, ya nunca sé cuál si es la F o la P, la que va adelante, o incluso alguna de estas de 3M que son un poco más fuertes, y evitar las aglomeraciones. No es un consejo tampoco pues muy fácil de dar en determinados trabajos, pero si trabaja, por ejemplo, mi mujer, que es dualeta, y el dualón no permite ser 100% profesional, pues tiene su trabajo presencial, pues cuando tiene una reunión, pues en las reuniones son con mascarilla. ¿Por qué? Porque si vamos acumulando cargas virales, no sabemos, dentro de un año, si tuviésemos esta misma conversación, diremos, oye, pues veremos que las personas que han estado expuestas tanto tiempo tienen este tipo de consecuencias. ¿Diferentes o no? No lo sé, lo sabremos dentro de un año, porque veremos 4, 5, 6 reinfecciones y veremos qué es lo que ocurre, que la gente es más inmune o que la acumulación del COVID persistente... Que te quedes peor o no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, y yo que a mí la mascarilla no me gusta, yo creo que no le gusta a nadie en sí mismo, pues las medidas de protección individual que podían tener las personas mayores, porque al principio de la pandemia, porque se jugaban la vida, pues aquí nos jugamos el competir en una prueba que hemos preparado un tiempo determinado. Este sería el consejo que estoy dando a mis deportistas. El resto de consejos, no... Disminución del contacto social no es un consejo que yo quiera dar, ¿vale? Porque el ser humano es social principalmente, entonces no si la vida que nos vamos a dar es aislarnos como ermitaños para poder competir, sobre todo en aficionados, ¿qué tipo de ser humano o entrenador sería yo dando ese consejo? Evidentemente el profesional tiene que cuidarse. Ojo que esto no es nuevo. Ineos, antiguo Sky, fueron los primeros en utilizar unos colchones especiales, antiácaros, no permitían que más de una persona entrase a limpiar la habitación. Es decir, que los mecanismos antivirus antes del COVID, muchos deportistas profesionales los estaban utilizando. Sí, ¿vale? Sí. En Asia se hacía, aunque en Asia se hacía más por no contagiar a los demás, pero que mucha gente, o este saludo que se puso tan de moda en el COVID, este saludo se lleva haciendo en Hawái muchísimos años. La gente, tú le vas a saludar a Jan Frodeno en el pier y no te da la mano, no te la da, te hace así, porque sabemos que ahí hay gérmenes. Pues la vida social, pues los 2 besos, estas bodas donde nos acercamos a alguien con 2 copas de más y te da un abrazo muy efusivo, pues quizás ese tipo de cosas sí puedan ser algo a evitar. Y en aglomeraciones mascarilla fuerte, no estos trapos que estamos acostumbrados a ver. Jaime, esto ya como curiosidad. Una de las cosas que yo decía cuando hacía la introducción es que tú eres experto en ganancias marginales. Una de los grandes saltos que yo di dentro de lo muy mediocre deportista que soy, contigo fue cuando tú me colocaste en la bici bien, para ir bien colocado. Hablamos no solamente de ganancias aerodinámicas, sino de ir cómodo, ¿no? Y luego si quieres ir pues muy aerodinámico, pues acostumbrarte a ir en una posición que puedas mantener en el tiempo, pero tú eres experto en buscar ese tipo de cosas, en colocar bien a la gente. Cuéntanos un poco eso para finalizar la entrevista, que me gustaría que la gente lo supiese. Es curioso, porque a mí siempre me ha gustado mucho el dato, como bien dices. De hecho, yo fui de los primeros, este chico Miguel Ángel Reynoso, del que hablábamos, no Miguel Ángel Reynoso, perdón, del que hablábamos, pues empezaba a ofrecer datos en crudo, ¿no? Y a mí me gustaba mucho. Me dejó de gustar cuando empezó a introducir opiniones. No es que me dejase de gustar, porque le seguía. Me parece que el dato es súper importante. O sea, si tú no tienes un dato, el siguiente paso que vas a dar puede funcionar o no puede funcionar en función de la suerte. Entonces, a mí me gusta mucho todo este tema de los datos, aplicarlo al rendimiento. ¿Cómo podemos? Y en el rendimiento, yo siempre digo que tenemos aceleradores, esto que nos hace ir más deprisa, o deceleradores, esas cosas que nos frenan. Y la aerodinámica es una de las cosas que nos frena
Bien, es decir, yo me opongo al viento. Gracias al Big Data, gracias a distintos sistemas de medición del viento y de ángulo de viento, sabemos que en determinadas posiciones los ciclistas son más rápidos para la misma energía que utilizan. Bien, ¿qué hacemos? Buscamos esa posición que nunca es la extrema, en la que tenemos la mejor combinación entre la potencia que puede ejercer ese deportista y la resistencia aerodinámica que ofrece el viento. Solo lo puedo hacer si tengo datos. Si no, tiraré de empirismo, tiraré de improvisación, tiraré de datos y dice, bueno, más o menos veo que vamos más deprisa, pero si yo tengo el dato concreto, sé cuándo va a funcionar. Estos datos los podemos utilizar con otros aparatos que no son el Oura o, bueno, pues precisamente con esta chica de la que hablamos antes, nos hemos ido hace poco a Eindhoven, a Holanda, al túnel de viento, que son herramientas para profesionales. Como era el holter para ver las cosas y el anillo es para un aficionado, pues aquí lo mismo, podemos ir al túnel de viento con un profesional y podemos ir a aquella tienda de triatlón para la que yo trabajaba entonces, a que yo te coloque. Bien, vale, pues ese es un marginal gain. No es tan marginal, la aerodinámica es una cosa muy importante, pero otras cosas de marginal gains en las que estoy enfatizando mucho ahora es en las horas de sueño, en la calidad de la comida, en la calidad de los procesados, y todas esas cosas hoy se pueden medir. Por ejemplo, la comida la puedes medir con distintas apps que escanean el código de barras. Algunas apps son bastante malas y no quiero entrar en el tema nutricionista estrella de la nutrición porque ese sí que es un tema súper polarizado. Pero yo puedo cuantificar la calidad de mi sueño, puedo cuantificar la calidad de mi comida. Es muy importante. Pensamos que comemos bien y yo hago una encuesta entre gente que cree que come bien y yo no soy nutricionista, pero dices, no estás comiendo bien. Ya. Entonces, bueno, lo que no se mide no se puede mejorar, eso está claro. Se puede mejorar por intuición, porque es verdad que el artesano funciona muy bien muchas veces, pero es que no... Mira, hoy lo ponía Lorena Torres, que es una ex nadadora desincronizada de la selección española hace ya años. Tiene un artículo muy bueno. Pues ha conseguido ser directora de alto rendimiento de un par de equipos de la NBA y ahora está en Estados Unidos trabajando. Os recomiendo que la sigáis en Instagram. Una chica de Ibiza. Y ella mide todo. Entonces, esta chica se ha enfrentado a dos obstáculos en el alto rendimiento. Una, que es mujer. No voy a entrar demasiado en ello, pero es difícil. Dos, que el alto rendimiento es un mundo muy estanco y es muy difícil entrar en ello. Yo he conseguido entrar, pero de un modo prácticamente privado. Es decir, prácticamente no trabajo para grandes corporaciones, lo hago con mis deportistas. Pues en el mundo del alto rendimiento tú puedes medir, pero tú tienes que sentir, porque otra vez volvemos al ser humano. Si tú tienes los datos, pero te quedas solo con los datos, no estás yendo bien. Y si solamente, había un ejemplo que me gustaba, que era un entrenador que le ponía la mano en el pecho al deportista, y dirás, bueno, ¿cómo mides el pulso? Y dice, pues solamente con esa mano en el pecho tú puedes estar viendo muchas cosas. Porque estás viendo el latido, estás contactando con tu deportista, estás haciendo una interacción física con él. Bien, pero puedes usar el pulsómetro también, puedes usar las dos cosas. Refuerzas los datos con las sensaciones y refuerzas las sensaciones con los datos. No son mundos excluyentes. Esto daría para horas y horas de charla. La gente que quiera seguir a Jaime puede hacerlo en Instagram, Triluarca todo junto, y estás en Twitter, aunque creo que no participas mucho. En Twitter de vez en cuando pongo alguna aportación de rendimiento, básicamente. Y diría que en Twitter es de más calidad, pero voy dejando un poco Twitter porque ya sabes que... Te fuiste y has vuelto, ¿no? Sí, me fui porque el mundo estaba muy polarizado. Tenía una cuenta con, no sé si eran 20.000 seguidores. Se me acusó de monetizarla como si fuese eso algo malo, que encima era mentira. Y dije, mira, me marché 2 años y volví, y ahora son 3.000 seguidores. Y son seguidores de nadadores, entrenadores de natación, fisiólogos, Steve Magnes, es decir... Síganme los buenos, ¿no? Como decía aquel.
No, y luego en la época, Twitter en la época COVID polarizada, pues fue bastante dura, yo diría. No teníamos nada mejor que hacer. Entonces sí, había que estar un poco Twitter. Y nos fuimos al mundo de los unicornios, que es Instagram. Bueno, pues ahí está Triluarga, para que le quiera seguir. Jaime, te agradezco muchísimo esta hora y 20 que nos has dedicado. Como siempre, pues, un programa en el que aprendemos muchas cosas. Esa es la filosofía de Radio El Respeto: aprender, escuchar a la gente que sabe, que luego cada uno se vaya a su casa, lea, indague, se cuestione las cosas y, bueno, pues que acoja o decida implementar algunos consejos o no. Y dijimos ayer media hora, ¿no?, que estábamos de vacaciones. Eso es. Jaime, muchísimas gracias. A vosotros. Un saludo, nos vemos. Gracias, Pablo. Bueno, y me corto hasta mi propio sonido. Fijaros lo oxidado que estoy, ¿no? Llegamos al final de este programa. Algunos seguro que pensáis que ha sido demasiado técnico. Espero que os haya sido de utilidad. Creo que se ha utilizado un lenguaje muy accesible y que al final, bueno, pues Jaime ha presentado los datos, ¿no? Ha presentado la información para que vosotros pues la analicéis y le deis una pensada, y si os puede ayudar, pues oye, misión cumplida. Como siempre os digo, permanecer atentos a ver cuándo vuelve Radio El Respeto. Tengo algunas cosas ahí cociendo, ¿no?, en la cocina, como dice aquel, que ojalá salgan. Me he puesto esta camiseta pues para daros una pista. Vamos a ver si podemos estar en la NASA propiamente dentro de alguna misión. Estamos trabajando en ello, a ver si hay suerte y os lo puedo traer en directo para todos los seguidores. Un fortísimo abrazo, gracias a mi amigo Nacho Sevilla siempre por estar ahí. Nos vemos muy pronto. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died.